Bueno, decir, señores, a modo de motivación, que tengo muy gratos recuerdos de esta provincia de Higüey. Aquella época nuestra de promotor artístico, era muy constante mi presencia allí. Y recuerdo un centro de espectáculo llamado el Palacio de Higüey, que ahí se presentaban las grandes estrellas que venían a la República Dominicana y el talento dominicano. Y a propósito de Higüey, tenemos por aquí a un colega periodista, hermano comunicador, lo es Robert Antonio, que aspira a ser diputado por esa provincia de Higüey. Hermano, colega, bienvenido, está en su casa. Sí, saludo, buenas tardes, saludo al país y sobre todo a toda la gente que sigue este canal, que tiene una gran aceptación en los pueblos de la región este del país y sobre todo la Altagracia. Yo era de los que iba al Palacio Night Club, pero por la mata de mango, que había una mata de mango, que nos enganchábamos por ahí a ver a Wilfrido. A Wilfrido Vargas y los beduinos. Y los beduinos. Sí. Robert, bienvenido, un privilegio que nos acompañes. ¿Por qué ir a la Cámara de Diputados? ¿Qué busca un periodista que su función no es meterse en vaina política? ¿Qué te motivó a meterte en eso? Mira, yo soy muy crítico y como periodista siempre lo he sido, tocando temas relevantes sobre la provincia de Altagracia. Por eso casi todo el que me conoce me vincula a Higüey, incluso cuando yo ejercía periodismo aquí en Santo Domingo. La Altagracia ha tenido éxito económico importantísimo. Somos la provincia mayor productora de divisa, mayor generadora de inversión extranjera, tenemos el aeropuerto más importante del Caribe, tenemos grandes inversiones y grandes potencialidades, pero nuestros servicios básicos son tan precarios como cualquier provincia que no ha explotado sus recursos naturales. Entonces, yo entiendo que la calidad del liderazgo político que ha tenido la Altagracia en las últimas 3 décadas ha quedado a deber con nuestra demarcación, porque el 70% de los habitantes de la Altagracia no tenemos acceso a agua potable. Incluso hay demarcaciones que no tienen acueducto, como el caso del destino turístico Bávaro Verón Punta Cana. Entonces yo entiendo que desde las posiciones de poder se puede luchar, se puede propiciar para que la Altagracia tenga inversiones importantes acorde a lo que aporta. Nosotros tenemos una proyección de actualmente, según las estadísticas del Banco Central, que nosotros tenemos el 60% del dinero que entra por turismo se genera en la provincia de la Altagracia. Entonces no es posible estar en las condiciones que hemos estado, con problemas ancestrales, no solamente recientes. Pero entonces, una pregunta. Yo veo que tú aspiras, pero tú dices a la vez que el liderazgo político de la Altagracia ha sido, o sea, no ha cumplido con las expectativas de la gente. Pero la gente vuelve ahora y vota por lo mismo que habían sacado y que habían entrado y que esto, el mismo liderazgo. ¿Tú no crees que al final la gente vota por lo mismo, que es un riesgo tú meterte en esta vaina de política con este tigueraje? Mira, yo particularmente pienso que gano siempre. Incluso la campaña mía es muy diferente a la mayoría de las campañas que desarrollan los políticos tradicionales. ¿Tú no compras votos? No, ni compro ni boroneo, por ejemplo, como le gusta la conmigo. logística para los tigres. Mira, yo creo mucho en que hay que producir cambios y que las propias aspiraciones mías deben servir para que la Altagracia mire su realidad. Por ejemplo, no es posible que la ley electoral de la República Dominicana establezca que se puede gastar 105 pesos por cada elector. La Altagracia tiene 195,000 habitantes, votantes más o menos. Eso es 20 millones de pesos. Pero si tú sumas el salario que va a devengar un diputado, es 8 millones de pesos. Entonces, hay algo que no cuadra ahí. Entonces, ese liderazgo de la lata de agua, del pollo, del picapollo, debe ser cambiado por alguien que al menos asuma la responsabilidad de las tareas esenciales que tiene un legislador. No es que yo me opongo a que se ayude al que necesita, pero debemos cambiar del país el operativo. Un operativo para esto, un operativo para lo otro, y hay que generar servicios colectivos para los ciudadanos que somos gravados con impuestos a todos los niveles. Mi siguiente pregunta va dirigida en saber cuáles son las prioridades que tú visualizas hay que hacer y trabajar en Higüey. Mira, Higüey tiene un problema
de hacinamiento producto del crecimiento demográfico. Nosotros en la década de 2010 al 2023, ahora cuando se hizo el censo, crecimos 60%. Fue la provincia que más creció de República Dominicana y eso nos ha generado situaciones con el tránsito. Higüey es un caldero de espaguetis. La ciudad que tú conociste... Peor que la capital. Estamos casi llegándole a la capital. Entonces, eso es un problema porque las calles que están trazadas en Higüey, la mayoría son calles que se trazaron cuando la colonización y lo único que se le hizo fue asfaltarla y ponerle acera mientras crece el parque vehicular. Tenemos problemas en el sistema educativo. No hemos sido capaces de estar al nivel de la demanda. Todos los años escolares se suman hasta 10,000 nuevos estudiantes, de personas de demarcaciones más pobres que la nuestra, que cogen para allá en busca de oportunidades. Tenemos problemas con los recursos naturales. En Higüey, la falta de una planificación arrojó crecimientos demográficos, situaciones que dan pena. Las orillas de los ríos, de los arroyos, fueron vendidas en algunos casos y en otras invadidas. Entonces, esos espacios hoy son prácticamente letrinas de basura, receptorio de aguas, de empresas y de todo. Pero además de eso, tenemos la situación del agua potable. En la ciudad Salva León de Higüey se inició un proyecto del acueducto, lo empezó Leonel Fernández cuando retornó a su segundo mandato, no se concluyó, se gastaron miles de millones de pesos y eso necesita ser terminado, ese acueducto, con el agravante que no se hizo un sistema de abastecimiento para los tanques del acueducto. Entonces, hay bombas todavía para suplir una parte de la ciudad y la otra parte del agua del río Zanate. Pero ahora mismo con la sequía hay días que no hay forma de brindarle el servicio de agua potable. Y finalmente, el tema de las aguas residuales. No es posible que una ciudad que vive del turismo, y en el caso del destino turístico Verón Bávaro Punta Cana, no tengamos, por ejemplo, tratamiento de las aguas residuales. En Higüey nos estamos bañando con agua de letrina. La cantidad de pozos tubulares que hay en la ciudad, en algunos casos, uno al lado de otro. Hay gente que hace un pozo para vertir los desechos humanos que se producen en el hogar en un lado y en el otro extremo de la vivienda un pozo para extraer agua potable. Entonces, si no mejoramos esas condiciones, no va a pasar lo que le pasó a Puerto Plata. Entonces, mi participación en la política alerta a ese tipo de denuncia y a que la sociedad se empodere en ese sentido. Parte de lo que se está discutiendo en los últimos días para el próximo proceso legislativo, para el próximo cuatrenio, es nada más y nada menos que la famosa reforma fiscal. Todo el que escuche esa palabra le causa molestia, porque estamos hablando de colocarle más impuestos a la clase media particularmente y a una parte de los pobres, a los ricos dejarlo libre. De tú resultar ser electo como legislador, ¿cuál sería tu voto con el tema de la reforma fiscal? Mira, lo primero es que la clase política de este país debe sincerizarse, porque dicen, bueno, el presupuesto deficitario, tanto por ciento es de préstamo. Pero la oposición, cuando está uno en el gobierno, lo ataca porque no hace la obra. Entonces te obliga a tomar los préstamos para cumplir con la demanda. Porque a veces tenemos un grupo de políticos que no quiere asumir la responsabilidad de defender la colectividad. Mira, hay que desgravar muchos impuestos. Aquí se está hablando del impuesto sobre la renta y no es posible que aquí se cobre el impuesto sobre la renta al salario cuando el Banco Central te dice que la canasta básica familiar es de 47,000 pesos, pero te comienzan a cobrar impuestos sobre la renta sobre 44,000 pesos. O sea, te comienzan a cobrar impuestos antes de tú cumplir con las necesidades alimentarias de tu hogar. Entonces eso debe ser eliminado o al menos ajustarlo a la inflación, porque en los últimos 6 presupuestos le meten un transitorio al presupuesto para obviar esa situación. Entonces, te cobran impuestos sobre la renta cuando tú todavía no estás recibiendo lo necesario. Y el tema del anticipo, aquí hay que modificar el anticipo a las pequeñas y medianas empresas. Eso no lo aguantamos. ¿Cómo es posible que el Estado, el gobierno, te cobre a ti sobre un dinero que tú no te has ganado? Eso debe ser a final del año y sobre todo las pequeñas empresas que quiebran la mayoría antes de los 5 años. Lo que debe existir es un incentivo para que esas empresas generen empleo, generen bonanza y activen la economía. Hablar de Higüey es hablar de la familia Aristi Castro. Sí. Me gustaría que me diera un panorama, ¿qué tal en términos políticos se está desenvolviendo? Se habla de que la hija
del señor Aristi Castro aspiraba. Ganó la alcaldía. Ganó la alcaldía. Se tiró de un barco, se montó en otro. Exacto. Como ellos han hecho Entonces, todo el tiempo. dame ese cuadro, Vividores porque profesionales. es una familia muy importante de esa comunidad. Sí, la señora Karina Aristi, que fue la primera alcaldesa del municipio, duró 18 años, era de la época de Juniors. Espérate, 18 años ¿cómo? Consecutivos siendo alcaldesa. Siendo alcaldesa. Duró, perdió en 2020 y ahora retornó a la alcaldía con una mayoría aplastante, más del 50% de los votos emitidos obtuvo, y fue aliada al Partido Revolucionario Moderno y otras organizaciones políticas. En este proceso tenemos la novedad de que el ex coronel o ex general retirado, Nabel Aristi, que es hijo de Amol Aristi Castro, se postula como candidato también a diputado por el PLR y el PRM. Y unas 18 organizaciones. Oye, ¿Qué valorización tú haces de su presencia de ella, de la señora Aristi, en el ejercicio municipal? Mira, yo fui muy crítico de Karina durante su administración. Incluso siempre venía a resumen matinal cuando estaba en el 25 y hacía denuncias importantes sobre eso. Yo entiendo que ahí se dio varias cosas para que ella retomara el poder, esencialmente el voto de luto, que es propio de los países latinoamericanos. En la historia recordamos cuando murió Aya de la Torre en Perú, eso provocó que Alan García con menos de 35 años asumiera el poder porque la gente le dio ese voto a él. Y aquí pasó con la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, le dio al PRD en ese entonces para ganar 3 elecciones. Ganó en el año 1998 el PRD, ganó en el 2000 y ganó en el 2002. Sino por la crisis electoral de los bancos en el gobierno de Hipólito, que le provocó a Hipólito una crisis económica que derivó a una crisis electoral, lo sacó del poder, tuvieran ganando elecciones. Entonces yo pienso que Amable Aristi fue una persona que gravitó por demasiado tiempo en la actividad política, que tú podías estar a favor o en contra de él, pero su impronta estaba ahí, el denominado el último de los caciques políticos de República Dominicana, y la gente, mayoritariamente todas las encuestas, pues la proyectaban incluso para ganar por encima de los sufragios que obtuvo en el pasado proceso electoral. Finalmente, Robert, tu exhortación, el partido, la casilla, el color para que la gente vote por ti. Sí, yo voy en la boleta número 6 de Alianza País. Nosotros somos aliados al Partido Revolucionario Moderno en la boleta presidencial. Respaldamos al presidente Luis Abinader. Nuestro senador es el doctor Rafael Barón Duluc Cholitín, que es el actual alcalde de Higüey. Y en el caso mío, soy el candidato número 4. Hay otros compañeros importantes. Y yo lo que le pido a los votantes de la provincia de Altagracia, de sus municipios, de sus localidades, es que analice la propuesta. La mayoría de los políticos que van sin agenda, que si van sin exponer su propuesta, pues terminan yendo a otra cosa a la Cámara de Diputados y se olvidan de la responsabilidad, muchas veces no la asumieron. Entonces, que la gente pueda votar, que la mayoría de la gente se motive a sufragar el 19 de mayo próximo para que la provincia de Altagracia comience a mejorar la calidad del liderazgo político que hemos tenido de forma colectiva. No me gusta hacer alusiones personales y eso irá mejorando poco a poco. Yo pienso que los propios políticos tradicionales están preocupado por el gasto de campaña y por lo absorbente que es esa política asistencialista de los 500 pesos, del pote de romo y de la lata de agua. Allá se estrenó una modalidad de hacer campaña, que era tirando unos salamis de unos camiones. Sí, hasta pollos vivos se tiraron. Robert, gracias por venir. Gracias a ti. Éxito en tu campaña y que el pueblo de Higüey elija bien. Que elija bien, eso es lo que queremos. Bueno, señoras y señores, les invitamos a mantener la sintonía con el Meridiano BTV.